Hola, buenas, me presento, mi nombre es Sebastián Díaz de la Universidad San Buenaventura de Cali. Hago parte de la carrera de Dirección Técnica de Fútbol que junto a mi compañero Cristian Vega y Luis Vitola les contaremos un poco sobre la historia de los tres primeros mundiales de fútbol, los cuales fueron en 1930, 1934 y 1938. Dato curioso y cabe aclarar, desde que se fundó la FIFA en el 1904, ya se había planteado la posibilidad de realizar un torneo a nivel mundial, el cual para ese entonces la FIFA, por temas monetarios y por temas de sedes, no lo pudieron realizar y se aliaron con los Juegos Olímpicos, en los cuales en el Juego Olímpico de 1924 y de 1928 se realizó el torneo y Uruguay fue el campeón de esas dos ediciones. Entonces, en el 1928 se planteó la idea ya como una copa aparte de lo que los Juegos Olímpicos y hubo varias selecciones las cuales se postularon. Por el continente europeo fue Italia, Hungría, Países Bajos, España y Suecia. Y por el continente americano fue Uruguay. Al final, Uruguay albergó la Copa del Mundo de 1930. La FIFA aprobó la propuesta de Uruguay, ya que estaban en conmemoración del centenario por su constitución. Eh, la cita mundialista fue celebrada entre el 13 y hasta el 30 de julio de 1930. Eh, por la decisión de la FIFA de que se realizara el mundial en suelo americano, muchos países europeos desistieron de la cita mundialista. Al fin y al cabo solo terminaron asistiendo cuatro selecciones europeas, de las cuales fueron Francia, la extinta Yugoslavia, Rumania y Bélgica. A esas cuatro selecciones se le unieron Argentina, Bolivia, la anfitriona Uruguay, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú. Por el tema de desistir y de que tantas selecciones por el continente europeo no, no asistieron por tema de que era muy costoso las embarcaciones y que había mucho tiempo en el cual tenían que realizar esas embarcaciones, se terminó realizando en vez de 16 con 13 participantes y se dividió en cuatro grupos, los cuales fue el grupo uno de cuatro selecciones y el resto fueron de tres. Los grupos se conformaron de la siguiente forma. Por el grupo uno estuvo Francia, Argentina, México y Chile. Por el grupo 2 estuvo Yugoslavia, Brasil y Bolivia. Por el grupo 3 se encontraba la anfitriona Uruguay con Rumania y con Perú. Y por el grupo 4 estaba Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. El partido inaugural fue entre Francia y México, el cual el francés Lucien Laurent fue el primer jugador en marcar en la Copa del Mundo. El partido terminó en 4-1 a favor de Francia. En la resolución del grupo 1, a pesar de Francia haber logrado la primera victoria contra México, perdió su segundo partido contra la selección argentina, que ganó todos sus partidos en esa fase de grupos y terminó accediendo a la siguiente ronda. Por el grupo número 2, la selección de Yugoslavia, su primer partido lo ganó contra la selección de Brasil por marcador de 2-1 el 14 de julio de 1930. Su segundo partido eh, lo ganó a Bolivia también por 4-0 el 17 de julio de 1930 y eso hizo que pudiese acceder a la siguiente fase, aún perdiendo 4-0 con Brasil. Y el grupo 3 se decidió de la siguiente forma. El primer partido de ese grupo 3 fue el 14 de julio de 1930 entre Rumania y Perú, el cual quedó 3-1. Uruguay fue
Participó del segundo partido de Perú, el cual ganó por 1-0 el 18 de julio de 1930. Y el 21 de julio, Uruguay y Rumania se disputaban para ver quién pasaba a la siguiente ronda del Mundial, y Uruguay terminó ganando el partido por 4-0. Y en el último grupo, Estados Unidos terminó pasando, goleando en sus dos partidos a Bélgica y a Paraguay, a ambos por 3-0, el cual hizo que los cuatro ganadores del grupo accedieran a una fase de semifinales, las cuales enfrentaba a Argentina versus Estados Unidos y a Uruguay versus la extinta Yugoslavia. Ambos partidos terminaron por 6-1 a favor de Argentina y a favor de Uruguay. La final se disputó el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario, Montevideo, la cual hubo muchos inconvenientes porque ambos equipos querían jugar con la pelota de su país, el cual al final el árbitro terminó decidiendo que en el primer tiempo se iba a jugar con el balón de la selección argentina y en el segundo tiempo con el balón de la selección uruguaya. Al primer tiempo Argentina se iba a favor con un 2-1 y en el segundo tiempo Uruguay le da vuelta al marcador y queda con 4-2 a favor de Uruguay, Uruguay siendo el primer campeón del mundo. Cabe aclarar que el primer gol anotado en esa final fue por la selección uruguaya, el cual lo marcó el jugador Dorado. Y los dos goles y únicos de la selección argentina fueron Peuzele y Guillermo Stabile, que fue el máximo goleador de la competición con 8 goles. Ya después, en el segundo tiempo, se dio la vuelta al marcador por Héctor Castro y un doblete de Héctor Castro y un jugador que era manco hizo el gol al minuto 89. Los estadios en los cuales se disputaron los partidos fue en el Estadio Centenario con una capacidad de 90.000 espectadores, el Estadio Gran Parque Central con una capacidad de 20.000 espectadores y el Estadio Pocitos de 1.000 espectadores. El árbitro de la final fue John Lagenus, que era del país de Bélgica. Buenas, mi nombre es Cristian Vega y a mí me tocó hablar sobre el Mundial de 1934. Este Mundial fue la segunda Copa del Mundo oficial de la FIFA y la primera en realizarse en suelo europeo. Sin embargo, estuvo fuertemente marcado por la política de Benito Mussolini. Utilizó el torneo como propaganda para un régimen fascista y la designación de Italia como sede. Esta se dio después de que el dictador ejerciera presión, incluso amenazara al presidente de la FIFA, Jules Rimet, y a Suecia, que era el otro país candidato. Su preparación y sus controversias. Por primera vez hasta el país anfitrión tuvo que disputar las eliminatorias. También hubo un gran interés. ¿Qué quiere decir esto? Que hubieron 30 selecciones que se inscribieron, pero tras la fase de clasificatoria solo quedaron 16 equipos. Italia reforzó su plantel nacionalizando futbolistas sudamericanos. 4 argentinos, Luis Monti, Raimundo Orsi, Enrique Guaita y Atilio de María. Y un brasileño, Anfilogino Guarici. Egipto se convirtió en la primera selección africana en disputar un mundial. Y Uruguay fue la campeona de 1930. No participó en protesta por la ausencia europea en el primer mundial. Las selecciones que participaron en este mundial fue Italia, Checoslovaquia, Francia, Alemania, Austria, España, Hungría, Suiza, Suecia, Argentina, Países Bajos, Rumania, Egipto, Brasil, Bélgica y Estados Unidos. Su formato y resultados constaban de la siguiente manera. El torneo se jugó a eliminación directa desde el inicio. Octavos de final. Resultados destacados de la primera ronda. Italia 7-1 contra Estados Unidos. España le ganó 3-1 a Brasil. Hungría le ganó 4-2 a Egipto. Austria le ganó 3-2 a Francia.
Suiza quedó 3-2 con Países Bajos. Checoslovaquia le ganó 2-1 a Rumania. Suecia le ganó 3-2 a Argentina. Alemania goleó 5-2 a Bélgica. Y en la final, Italia venció 2-1 a Checoslovaquia en tiempos extra, logrando su primer título mundial. El héroe fue Angelo Chiavio, autor del gol decisivo. Uno de los datos curiosos fue que Mussolini presionó a los árbitros para favorecer a Italia, especialmente en el polémico partido contra España en cuartos de final, que tuvo que repetirse el día siguiente por incidentes violentos. El trofeo Jules Rimet estuvo bajo custodia directa del régimen durante todo el evento. La FIFA organizó este mundial con sedes en varias ciudades italianas: Roma, Florencia, Nápoles, Turín, Bolonia, Milán, Génova y Trieste. Buenas, mi nombre es Luis Vitola y a mí me tocó exponer sobre la Copa del Mundo Francia en 1938. En 1938, Europa estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial, pero el fútbol tenía una cita histórica, la tercera Copa del Mundo celebrada en Francia del 4 al 19 de junio. Fue el último mundial antes de una pausa de 12 años por el conflicto bélico. Participaron 15 selecciones en lugar de 16, porque Austria se retiró tras ser anexada por Alemania. El formato era simple: eliminación directa desde el inicio, sin fase de grupos. El campeón vigente, Italia, y el anfitrión, Francia, clasificaron automáticamente. Sudamérica casi no estuvo presente, solo viajó Brasil, porque Argentina y Uruguay boicotearon este torneo al repetirse la sede en Europa. Se jugó en 10 estadios repartidos en 9 ciudades. Stade Olympique de Colons en París, que fue la sede de la final, el Stade Vélodrome en Marsella, el Stade Municipal en Bordeaux, el Stade Victor Boutquet en Lille, Stade Municipal en Estrasburgo, Stade du Fort Carré en Antibes, Stade Municipal en Le Havre, Stade Chapoux en Toulouse, Stade de Gerland en Lyon y Stade Municipal en Reims. Muchos eran estadios multiusos, adaptados para el Mundial. Uno de los partidos más recordados fue Brasil 6, Polonia 5, jugado bajo una lluvia torrencial, y con 4 goles de Leonidas da Silva, quien incluso marcó uno descalzo porque su botín se rompió. Italia eliminó a Noruega, luego a Francia, y en semifinales venció a Brasil 2-1. La gran final, el 19 de junio en París, Italia 4, Hungría 2. Con goles de Colouzi y Piola para los italianos y Sarossi y Titos para los húngaros. Italia se convirtió en la primera selección en ganar 2 mundiales seguidos, bajo la dirección de Vittorio Pozzo, único entrenador en lograrlo. El máximo goleador fue Leonidas da Silva con 7 goles, apodado el Diamante Negro, famoso por popularizar la chilena. Unas curiosidades que les tengo este mundial fue que el Mundial de Francia se marcaron 84 goles en 18 partidos, con el promedio más alto de esta competición hasta la fecha y el segundo promedio más alto hasta la actualidad en Qatar 2022. Otra, Hungría fue el equipo más goleador con 15 goles. Y Países Bajos e Indonesia fueron los únicos equipos en el Mundial en no haber hecho ni un gol. En este Mundial fue la última vez que se contemplaron prórrogas de 30 minutos y en caso de seguir empate se jugaba el día posterior. Indonesia se convirtió en el primer país asiático en el participar en un mundial. Y por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el campeón vigente, que fue Italia, y el país anfitrión, Francia, clasificaron automáticamente. Cuba debutó este año en una Copa del Mundo. Prosigo con la historia. El máximo goleador del mundial, como les contaba, fue Leonidas da Silva, quien fue un famoso jugador de la década de los 30 y los 40. Italia jugó la semifinal con camisetas negras, que fue el símbolo del régimen fascista. Y el Mundial del 38 no solo coronó a Italia como la potencia de la época, sino que también marcó el final de una era. Después de este torneo, el fútbol tendría que esperar hasta 1950 para volver a reunir las mejores selecciones del mundo. Muchas gracias a todos.